Saludo tutor, ingeniero Mariano Esteban Romero y compañeros. Mi nombre es Jaime Mauricio Tovar, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la sede de Girardot, y en este momento me dispongo a presentar los resultados obtenidos por las 4 etapas del curso de base de datos avanzadas que hemos desarrollado durante el periodo académico. Bueno, en la etapa uno pues nos centramos en crear una base de datos relacional. El objeto era gestionar eventos académicos en la universidad. Empezamos analizando los requerimientos del proyecto, que incluían la gestión eficiente de la información de eventos, organizadores, invitados, asistentes. Desarrollamos también una base de datos que almacenaba datos detallados como nombres, fechas, horas, eventos, bueno, datos personales y su origen. Y procedimos luego a definir y describir más de 10 entidades claves, cada una con sus atributos únicos, elaborando tablas con atributos únicos y restricciones, en las tablas definíamos las características del nombre, de la entidad, los atributos de identificador, tipo de dato, texto, número, fechas, cardinalidad, etcétera. Posteriormente establecimos una matriz de relaciones entre estas entidades para entender cómo interactuaban entre sí, y esto nos llevó a la creación de una relación que nos ayudó a visualizar la estructura de datos de manera más gráfica. Finalmente, en esta etapa 1 configuramos un espacio de trabajo utilizando la herramienta Oracle Apex, y utilizamos SQL para crear la base de datos, incorporando las consultas, las funciones, también las vistas, los procedimientos almacenados, y el resultado era presentar una estructura de base de datos relacional robusta, y cumpliendo así los requerimientos de esta etapa. Ya para la etapa 2 avanzamos nuestra comprensión en habilidades prácticas con bases de datos relacionales. Aplicamos técnicas de normalización de base de datos que habíamos creado en la etapa 1. Así que trabajamos en el lenguaje de definición de datos, el DDL, para modificar y mejorar la estructura de la base de datos, lo que incluyó la creación, la alteración, la modificación de objetos con sentencias, por ejemplo, como el create table para la creación de las tablas, esto en Oracle Apex, el alter, el drop, el rename también para trabajar con tablas, y también utilizamos el lenguaje de manipulación de datos, el DML, para insertar, para actualizar, para eliminar registros, y esto nos permitió manejar datos de manera ya más efectiva. También realizamos una serie de consultas SQL, algo complejas, ya un poquito más complejas, aplicando diferentes cláusulas y operadores para extraer información valiosa de la base de datos. Estas actividades nos proporcionaron una comprensión profunda de cómo utilizar el SQL de manera eficiente para toda la toma de decisiones basada en datos. Los resultados de estas actividades nos equiparon con habilidades, como buenas habilidades o habilidades esenciales para gestionar y consultar las bases de datos de una manera más efectiva, y preparándonos para los desafíos más complejos que venían en las etapas futuras del curso. En la etapa 3 los resultados fueron el enfoque en el desarrollo de los procedimientos utilizando el PL SQL para optimizar el manejo de grandes volúmenes de datos. Así que mejoramos nuestras habilidades en la codificación y gestionando las bases de datos más complejas. Comenzamos con una lectura crítica del SQL. Esto nos ayuda a comprender las diferencias y las ventajas
sobre el SQL tradicional y luego aplicamos este concepto para crear las vistas, también los procedimientos almacenados, los objetos, los cursores y los disparadores en nuestra base de datos mediante los ejercicios. Las vistas nos permitieron simplificar y optimizar la consulta de las bases de datos y los procedimientos almacenados mejoraron la eficiencia al automatizar las tareas repetitivas. También los objetos y cursores facilitaron el manejo de los conjuntos de datos. Los disparadores nos ayudaron a mantener la integridad de los datos. Así que estas habilidades aprendidas pues a futuro serán esenciales en nuestra profesión de ingenieros, y la experiencia en el uso de la herramienta pues nos prepara para enfrentar desafíos más complejos. Por último, en la etapa 4 pasamos a la herramienta Oracle SQL Developer y enfocamos nuestra administración a la seguridad de las bases de datos relacionales. Comenzamos con una lectura crítica sobre la administración de servicios de base de datos y con la importancia de la seguridad, lo que nos proporcionó una teoría bastante sólida. Luego avanzamos con la creación de los tablespace con parámetros específicos de almacenamiento. Pues esto nos permitió entender cómo se almacenan y se gestionan los datos en Oracle. También realizamos consultas a varias vistas del diccionario de datos de nuestro sistema de gestión de bases de datos, y esto para comprender mejor los perfiles, los roles, los usuarios, los privilegios. Otra tarea clave fue la creación y la gestión de usuarios en la base de datos, esto asignando tablespace y cuotas específicas. Esto incluyó la asignación de privilegios del sistema de roles de usuarios, y estos ejercicios permitieron entender cómo se gestionan los privilegios en Oracle. Finalmente desarrollamos perfiles para el manejo de las contraseñas y el uso de recursos, y creamos roles con grupos específicos de privilegios. Estas actividades nos proporcionan una comprensión profunda de la administración de la seguridad en las bases de datos relacionales, asegurando la disponibilidad y también la seguridad, la confidencialidad y la integridad de la información, que es tan importante hoy en día. Esto sería todo, y para finalizar pues quiero agradecer al tutor ingeniero Mariano Esteban por su disposición en brindarnos las capacitaciones en los CIPAS que se realizaron pues en cada etapa a lo largo de este curso, y pues la valiosa información que nos proporcionó en este curso, que para muchos pues se nos convertirá en un quehacer diario en nuestra labor profesional. Muchas gracias.